Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy iniciamos el tercer Congreso Paraguayo de Dietología con muchos ponentes de alta solvencia científica e iniciamos esta mañana con profesionales muy destacados que vamos a aprender de ellos muchísimo. Bienvenidos todos y dejo a cargo de los presidentes de mesa para la presentación de este simposio. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a empezar el simposio de diabetes y su impacto cardiovascular con el doctor Gustavo Escalada, especialista en cardiología clínica, Fellow of American College of Cardiology, jefe del Servicio de Cardiología Clínica del Hospital Nacional de Itagua, presidente de la Fundación Ayuda al Cardíaco. Bueno, muy buenos días. La verdad es un gusto participar en este hermoso congreso, en este hermoso día. La verdad que la perfección en todos lados luce en este congreso. Quiero agradecer la invitación a la Sociedad Paraguaya de Diabetología en el nombre de su presidente, el doctor Luis. Y feliz y contento de estar acompañando con todos ustedes, colegas, muchos amigos. Bueno, hablemos un poquito de diabetes y el impacto cardiovascular que este término genera. Bueno, empezamos diciendo que el concepto de diabetes es un concepto que nace de Ethan Sims en 1970. Nace el concepto en base de un experimento poco ético, digamos, desde el punto de vista para nuestros tiempos actuales. En una correccional a un grupo de pacientes presos le aumentan las calorías en su alimentación, a otro grupo de pacientes no, y al cierto tiempo ven que los pacientes que generan sobrepeso también generan diabetes en ese contexto. Paul Simmons en 1976 le define a este concepto bajo el término de diabesidad, un concepto híbrido entre obesidad y diabetes, y que tiene como sustrato fisiopatológico un genotipo en común. En 1990, la diabesidad, tal como tal, ya traspasa la frontera simplemente de lo que sería el mundo netamente científico, centrado en lo teórico, y empieza a transcurrir en el tiempo para que en el 2019 Francis Kaufman, ya con la pandemia innata de lo que es la obesidad y el sobrepeso, ya pasa a unificar y masificar este término. Realmente no extraña esto porque a nivel mundial el número de diabéticos ha aumentado en forma radical desde los 80, de casi 100 millones a nivel mundial a 400 millones para el 2014, con un aumento exponencial del mismo. Y si nosotros miramos la prevalencia del combinado sobrepeso-obesidad a nivel mundial, según la OMS, vamos a ver que el 43% de toda la población mundial tiene este combinado. Y si achicamos un poquito lo que sería nuestro pequeño universo paraguayo, vamos a ver que desde el censo del 2011, más o menos, existe una relación en prevalencia obesidad sobrepeso de casi el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 de cada 3 paraguayos en edad mayor a 40 años ya está con algo de sobrepeso y obesidad. Entonces, bajo este contexto, realmente que se le llame la diabetes sea la nueva enfermedad del siglo XXI no es algo muy novedoso, es algo esperable. Y bueno, vamos un poquito del contexto de todo esto. Este señor en particular, la verdad que yo lo admiro bastante, se llama Yuval Noah Harari. Les invito a que lean sus obras. Él es israelita, fue criado casi como un oráculo por toda la gente de Silicon Valley, así como también por el mismo Elon Musk. En sus 3 obras, Homo Deus, Homo Sapiens y 21 lecciones del siglo XXI, él revela a través del tiempo que nosotros los humanos fuimos diseñados y creados para correr en las estepas tras mamúes. Nuestro físico, nuestro cuerpo fue diseñado para ser recolectores, cazadores, hasta que con el correr del tiempo nos volvimos sedentarios cuando aprendimos lo que era la agricultura.
Y posteriormente, para defendernos de los elementos, hemos creado metrópolis. Estas metrópolis nos restringieron a murallas, nos restringieron a habitaciones y ya no corremos en las estepas, ya no somos recolectores, cazadores y actualmente difícilmente pasemos mucho más tiempo fuera al aire libre que dentro de nuestras modernas ciudades. Esto, miren ustedes, desde que bajamos, como dice Harari, de los árboles hasta que nos convertimos en la raza dominante, tardó 2.5 millones de años en que nuestro cuerpo se haya mutado y haya diseñado para ser recolector-cazador. Pero nosotros pasamos de estar erguidos a estar en el sillón menos de 50 años. Como verán, corrimos mucho más rápido nuestra forma de vivir de lo que nuestro cuerpo podría permitirlo. Entonces, fíjense ustedes que Giles Niels hace una observación muy interesante y dice que existe un gen que es ahorrador. Y este gen ahorrador fue una ventaja evolutiva en el paleolítico que nos daba una mejor perfil en la selección natural en relación a otras especies. Y podíamos ahorrar energía. Pero ya no somos recolectores cazadores. Entonces, ¿qué pasa? Este gen, como pueden verlo ahí, el hombre moderno sigue ahorrando energía, pero ya no la gasta. Y eso termina, como pueden verlo a todas luces, en diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Y saben cuál es el principal empujón de todo este cambio del estilo de vida? Mucho más precoz o mucho más rápido que lo que es el cambio de nuestro cuerpo. Es lo mismo que para el cigarrillo, el fósforo o el encendedor. Es la heladera. ¿Por qué la heladera? Porque se ha demostrado, como en este estudio de La Plata, que nosotros comemos lo que está en la heladera, lo que se guarda. Y el tipo de alimentos que se guarda va a definir lo que estamos comiendo todo el tiempo. ¿Y saben qué? Así como antes fumar era toda una historia porque debían de prenderse en una pipa y tardaba un montón para poder fumar, cuando vino el encendedor y el cigarrillo, se disparan las enfermedades pulmonares porque era muy sencillo, demasiado sencillo, simplemente prender un cigarrillo, fumar y las enfermedades respiratorias fueron a pique. Lo mismo pasó desde el inicio de la heladera. Bueno, pero hay otro tema antropológico en todo lo que es la diabetes, la obesidad. Y es que no existe desde el paleolítico, y esto sí quedó grabado en nuestro ADN, toda actividad humana está centrada en la comida. Nos juntamos con amigos, hacemos un asado. Nos juntamos en un cumpleaños, vamos a un McDonald's. Vemos fútbol, comemos asado. Nos casamos, hay comida. Nos divorciamos, hay comida, ¿verdad? O sea que realmente, como verán, todavía seguimos juntándonos alrededor de un fuego en una choza moderna para contar historias, para compartir con nuestros seres queridos y para comer. Entonces realmente esto hizo y generó una serie de estudios, ¿verdad?, de todo lo que es el régimen, de cómo llegamos a esa obesidad en el momento actual. Y ahí podemos ver que existen dos grandes circuitos, el circuito hipotálamo, tejido adiposo, y lo que se denomina circuito intraadiposidad. En el hipotálamo realmente controla el nivel de glucosa a partir del aumento de secreción de la insulina, a partir del páncreas, y también sus análogos en forma negativa. Así también el tejido adiposo secreta ciertas cantidades de citotransmisores, ¿verdad?, como por ejemplo la leptina, que tiene principalmente un efecto negativo contra la secreción de insulina, la corteza suprarrenal, entre otros. Y esto increíblemente depende de la masa corporal, más leptina, y todo este circuito se va volviendo más tóxico. El tejido adiposo, fíjense ustedes, van a ver de lo normal que evoluciona hacia una hipertrofia y una serie de cambios en su interior, es atacado con el sobrepeso, con el aumento del mismo en términos de masa, por macrófagos y se genera una cascada inflamatoria que termina con muchos neurotransmisores citoquinas, que tienen un carácter inflamatorio y van afectando todos los músculos y
todos los órganos, principalmente el corazón, ¿verdad? Modificando ciertas estructuras, como por ejemplo el ciclo de Krebs, que es normalmente como conseguimos energía para el corazón, al ciclo de Rendle, que es a partir de ácidos grasos, que es una cosa que aumenta muchísimo circulante en los pacientes con obesidad. También se produce la disfunción endotelial y el daño preaterogénico, ¿verdad? Que es lo que genera todo tipo, digamos que es el cimiento sobre el cual se sientan todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, se genera una intrincada trama para donde la obesidad, como ustedes van a ver a su derecha, genera un proceso de resistencia a la insulina a partir del aumento de la leptina, así como procesos inflamatorios que dañan el cuerpo y que terminan generando diabetes, así como mecanismos fisiopatológicos de disfunción endotelial y alteraciones cardiovasculares producto de una oxidación de material graso que genera una toxicidad a través del mismo y un montón de radicales libres que aumentan la apoptosis a nivel cardiovascular y obviamente generan ciertos caminos patológicos que van a llevar a desenlaces nefastos. Obviamente, miren ustedes, en este gráfico está ampliamente demostrado y conocido por todos y cada uno de los que están aquí, las lesiones que genera la obesidad en el cuerpo. No estoy diciendo nada nuevo, es algo que todos ustedes manejan. Pero miren ustedes que si miramos crudamente los números, esto que parece muy obvio se vuelve hasta casi dramáticamente perverso. ¿Por qué? Porque si miramos este estudio que es medio viejito, pero fue tan importante en el pilar del mundo de la medicina por el sobrepeso y la diabetes, van a ver que tanto en mujeres como en hombres, en rojo, el aumento del índice de masa corporal estaba directamente relacionado con el riesgo relativo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Fíjense cómo se despega radicalmente la diabetes relacionada con la obesidad por sobre cualquier otro parámetro, en donde surge este término de diabesidad, no como para encasillar un fenómeno fisiopatológico, sino como una necesidad de demostrar y relacionar estos eventos, de que no pase desapercibido por su alta prevalencia e impacto nefasto sobre lo que es la salud cardiovascular. Ahora, este otro gráfico es sumamente interesante, van a ver mujeres a la derecha, a la derecha de ustedes y hombres a la izquierda, en donde van a ver en rojo cómo en los hombres a partir de los 40, perdón, en las mujeres a partir de los 45, 50 años, existe un ascenso en el sobrepeso y el riesgo relativo en los hombres entre los 50 y 60. Se debe a básicamente la desaceleración notoria que aparece en el metabolismo, el cual está ampliamente potenciado por fenómenos de estilos de vida que tienen que ver con el sedentarismo. Pero obviamente todo lo que les digo, vuelvo a repetir, es sumamente obvio. Diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular. Pero traté de traer esto para mirar otro aspecto en este contexto, la paradoja de la obesidad y la enfermedad coronaria. ¿En qué consiste esta paradoja? Esta paradoja consiste en que esa relación lineal que vine hablando hasta ahora se pierde en el contexto de enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que el riesgo relativo cae muchísimo en los pacientes con sobrepeso y obesidad en relación a los pacientes con peso normal y obesidad mórbida, y genera una especie de curva en J gigante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Fíjense ustedes que esto no quiere decir que no tenga riesgo el paciente obeso y muy obeso. No, lo que quiere decir es que el paciente con un proceso de aumento de peso y el paciente con un proceso de descenso de peso tiene un riesgo cardiovascular mucho más alto que ya el paciente obeso. Y esa es la paradoja de la obesidad. Increíblemente, lo que nos lleva a pensar de que el paciente que está entrando en un síndrome metabólico, así como el que está desacelerando en su obesidad, bajando de peso, es el paciente más importantemente en riesgo cardiovascular. Y este dato lo traje exclusivamente porque está muy en boga. Si ustedes miran a la izquierda,
donde van a ver rojo, donde dicen glucosa, el gráfico de la izquierda representa a pacientes obesos que han sido sometidos a cirugía bariátrica. El gráfico derecho representa a quienes trataron de bajar de peso simplemente por medidas generales y todo lo que ya saben. Fíjense que con bajar de peso con la cirugía bariátrica, a menos de un año disminuye en forma dramática la glucosa con relación al peso. Esto no hace otra cosa que sellar lo útil y práctico del término diabesidad. Es un concepto que a mí me sorprende en su casi simpleza, pero en lo enorme que transporta, en la gran carga que trae tras sí una simple palabra, ¿verdad? Esto simplemente para que vean, donde están las flechas rojas y en azul, que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo. Y fíjense ustedes que entre diabéticos y síndrome metabólico el riesgo es mucho mayor en pacientes con síndrome metabólico que inclusive en el obeso. ¿Pero por qué? No porque en el contexto global sea mayor, sino que porque existe una aceleración radical del riesgo cardiovascular en el paciente con síndrome metabólico. Y fíjense, muchas veces suelo escuchar el término obeso metabólicamente sano. No existe el obeso metabólicamente sano. Es una transición, como vieron ustedes, muy fehaciente de un aumento del riesgo cardiovascular y procesos inflamatorios que ya están poniéndose en marcha, como por ejemplo en esta tomografía, donde este es un paciente que tiene un sobrepeso importante, tiene LDL por debajo de 70, él tiene glicemia aparentemente normal, hemoglobina glicada normal, pero ustedes van a ver que esa estructura que está entre flechas es la calcificación de la aorta. ¿Y qué representa la calcificación en el mundo cardiovascular? La calcificación es la etapa final del proceso inflamatorio aterosclerótico. Acuérdense, desde que se produce la quimiotaxis hasta que termina de consolidarse el core lipídico, por último, sobre las células epiteliales se deposita el calcio, así que vean cómo aparentemente un paciente sin laboratorio patológico en una tomografía se puede definir un estado profundamente de desequilibrio a nivel inflamatorio. Otro punto interesante es que, bueno, muchas veces encontramos alteraciones, ¿verdad? Pero la tratamos intensamente con estatinas. Este es un paciente con sobrepeso. Como van a ver en la flecha de izquierda a derecha, fue tratado con estatinas, nivel de glucosa normal, pero él no baja de peso. Al no bajar de peso quiere decir que no termina, no se corta lo que sería el proceso aterosclerótico en sí. Y fíjense ustedes cómo va creciendo de todos modos la placa aterosclerótica en la aorta ascendente. La aorta descendente. Entonces, vean ustedes que mantener un laboratorio normal, una glucosa normal, pero no bajar de peso, no corta bajo ningún punto de vista la evolución normal de lo que serían los efectos fisiopatológicos negativos de la obesidad. Este es otro parámetro para tener en cuenta que la obesidad ya está generando daños no solamente como diabetes, sino enfermedad cardiovascular. Ven entre puntos, este es una ecocardiografía transtorácica, lo que nosotros llamamos eje largo, donde vean ustedes que lo que está entre ellas es la grasa epicárdica. La grasa epicárdica, ¿verdad?, es un marcador independiente de daño que produce la obesidad y es un hecho de que va a venir consecuentemente la diabetes y todo lo que venga, pero es un hecho de que ya se está produciendo unas lesiones cardíacas sumamente importantes. Esto es simplemente, fíjense ustedes, de los 4 perfiles de fenotipo de sobrepeso, obesidad y las combinaciones con la glucosa, que tanto para infarto agudo de miocardio, como lo ven ustedes, como para stroke en este gráfico del árbol, vean ustedes como todos los puntitos están a la derecha a favor de una forma negativa los pacientes obesos y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, tanto stroke como infarto. Bueno, y vimos hasta ahora los costos en salud y años de vida. Pero los costos de la obesidad y los costos de la diabetes y los costos derivados de ambos a nivel salud, fíjense ustedes en este estudio sumamente interesante de la economía brasilera como representación de la economía sudamericana, vean ustedes cómo
tratar las enfermedades cardiovasculares secundarias a la diabesidad representa el 2.4% del PBI global del Brasil, que casi es todo el presupuesto paraguayo, ¿verdad? Entonces, imagínense el costo, lo que roba en salud, no mantener a un paciente en un peso ideal, no estar pendientes de su nivel metabólico y dejar a libre evolución. Esto es lo mismo para Norteamérica, los estados del norte, donde la economía mexicana gasta también 2.5% de sus recursos en esta enfermedad. Imagínense, una suma sideral que resta la posibilidad de recursos para otras enfermedades, inclusive en etapas muy precoces. Entonces, ¿qué puedo terminar diciendo de la diabesidad? La diabesidad es un término que engloba básicamente la nueva pandemia del siglo XXI, producto de un estado genotípico con expresión fenotípica a partir de nuestros nuevos niveles, de nuestra nueva forma de vivir en esta era en que nos toca. La obesidad y la diabetes presentan un lazo bastante fuerte y nefasto para el futuro de las enfermedades cardiovasculares, y la verdad que presenta un costo bastante alto en términos de salud, vida, sobrevida, calidad de vida y recursos económicos para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Continuando con el simposio de diabesidad, ahora estaremos hablando del manejo de la diabesidad con los agonistas del GLP-1. Hablar de los beneficios que estos fármacos presentan en el manejo de la diabesidad es impactante en cada estudio que se nos presenta. Para eso estaremos escuchando a la exposición de la doctora Tatiana Roy. Ella nos hablará acerca del manejo de la diabesidad a cargo de estos fármacos. Ella es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, magíster en nutrición clínica, jefa del servicio de diabetología del Hospital de las Fuerzas Armadas. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Para mí un placer estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar sobre el impacto de estos agonistas en el manejo de la diabesidad. Esta es nuestra agenda. Yo también quiero hacer un poquitito de historia como el doctor, pero la diferencia es que yo puse la foto de Paul Simet. El concepto empezó con este señor que realmente vio que había una relación fisiopatológica entre la diabetes y la obesidad, y así también encontró que había relaciones genéticas en roedores que tenían estas patologías. Y actualmente, así como ya dijo el doctor Escalada, es la enfermedad del siglo XXI. Ahí, mejor. Bueno, si buscamos prevalencia de diabetes a nivel mundial, no tenemos, pero tenemos las cifras de diabetes, que sabemos que en el 2021 537 millones de personas viven con diabetes, y eso se espera que haya un aumento del 46% para el 2045. Si miramos la prevalencia de obesidad, para el 2020 teníamos 42% de la población mundial viviendo con sobrepeso u obesidad, y también eso se espera que esté en incremento. 2035 hablamos de un porcentaje de 54%, y recordemos que dependiendo de qué cohorte de paciente tomemos, el 80-90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene sobrepeso u obesidad. Y si damos la vuelta, si hablamos de obesidad, el 30 o al 40% de los pacientes pueden desarrollar diabetes tipo 2, que tienen obesidad o sobrepeso. Encontré este estudio transversal español que sí evaluó la diabesidad, ¿verdad? 418.000 trabajadores, ellos encontraron que en esta población
había 6% de diabetes mayor en hombres y en obesidad encontraron una prevalencia dependiendo de qué método utilizaban para medir la obesidad. Si usaban índice de masa corporal, encontraron 19% en varones, 16% en mujeres, y si usaban la fórmula de Palafox, que es una fórmula que relaciona índice de masa corporal con circunferencia de cintura, miren cómo se dispara la estadística, ahora a 87%. O sea, ahí nos habla de que de repente el índice de masa corporal es un poco, digamos, subdiagnostica lo que es sobrepeso y obesidad. Y en diabesidad encontraron 2.6% de prevalencia si usaban índice de masa corporal y 5.8% de diabesidad si usaban la fórmula de Palafox. Y esta diabesidad estaba relacionada más con hombres, fumadores y también con más de 50 años y con una clase social baja. En Paraguay, nuestra encuesta nacional que se publicó el año pasado nos habla de que obesidad tenemos un 32.4%. Si a esto le sumamos sobrepeso, sabemos que llegamos casi a un 70%. O sea, estamos hablando de que 7 de 10 paraguayos aproximadamente está con sobrepeso u obesidad. Y si hablamos de diabetes, tenemos un porcentaje del 10%, 10.6%. No tenemos realmente prevalencia de diabesidad, pero encontré un trabajo de una colega, que creo que está por acá también, que hizo ella en el 2018 control glucémico en pacientes con diabetes de una unidad de salud familiar. Y ella encontró en esta población que sus pacientes, el 71% de su población, encontró que tenían sobrepeso o preobesidad y obesidad. O sea, nos acercamos a esos números que hablábamos al principio, ¿verdad? Hablamos un poquitito de la fisiopatología, el concepto de la diabetes. Realmente sabemos que es la coexistencia de estas dos enfermedades, pero así como ya habló el doctor Escalada, esto tiene una base primero genética. Ambas enfermedades tienen una susceptibilidad genética que hace que en el caso de la obesidad el paciente tenga cierta conducta alimentaria, un sistema de recompensa, las hormonas, el sistema inmune, el ritmo circadiano, todo eso condiciona esta susceptibilidad genética. Y lo mismo en la diabetes, esa susceptibilidad genética condiciona el crecimiento, el desarrollo, la función de las células beta. Esto sumado al ambiente que tenemos, que es un ambiente obesogénico, diabetogénico, si queremos llamarlo, ¿verdad? La alta ingesta de comidas muy calóricas, la obesidad materna, el peso al nacer, la falta de sueño, el estrés, todo este ambiente hace que ese tejido adiposo esté inflamado y que esa liberación de sustancias inflamatorias, de sustancias inflamatorias acelere la velocidad de la pérdida de células beta y además disminuye la sensibilidad a la insulina, y todo eso nos lleva a la insulinoresistencia y a la disminución de la producción de insulina, que al final nos lleva a la hiperglucemia. Y si miramos otra vez, si hay insuficiencia de insulina e iniciamos otra vez insulinoterapia en estos pacientes, vemos que eso otra vez nos lleva a ganancia de peso y es un círculo vicioso, ¿verdad? Esto, aunque es un poco redundante, me encantó porque habla de ese adipocito dañado que lo que hace es liberar citoquinas, como ven ahí, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, disminución de la secreción de adiponectina. Todo eso hace que haya una inflamación local y sistémica, sumado también a la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, carbohidratos, alto contenido calórico, más una disbiosis. Todo eso va y produce lo que es la insulinoresistencia y llega a formar la diabesidad. Y como ven, la estrella es la insulinoresistencia, que está generando una inflamación crónica de bajo grado. Y hay una evidente relación entre el peso y la probabilidad de desarrollar diabetes. Si solo miramos este paciente que está con preobesidad o sobrepeso, con un índice de masa corporal de 25 a 29.9, comparado con un paciente que tiene un índice de masa corporal normal, tiene 3 veces más probabilidad de desarrollar diabetes
que este paciente a los 10 años. Y si hablamos del siguiente paciente, que es el paciente con un índice de masa corporal de 30, de ahí se dispara 20 veces más probabilidad de desarrollar diabetes. Y también al revés, sabemos que el descenso de peso puede revertir esta hiperglucemia. Entonces, es más o menos consolidada esa relación entre peso y diabetes. Y ahora vamos entrando ya a nuestro tema, que es el tratamiento de la diabetes. Obviamente, cambio en el estilo de vida es uno de los pilares. Entra modificación dietética, actividad física. No solamente eso, sino que la conducta del paciente, dejar el hábito tabáquico, el sueño, el nivel de estrés, la microbiota, millones de factores que es modificación del estilo de vida. Los fármacos, que ahí entramos en nuestro tema, los agonistas del receptor GLP-1, y los procedimientos que son la cirugía bariátrica y los procedimientos endoscópicos. Si miramos los fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad en diabetes, estamos hablando de los análogos de GLP-1, liraglutide y semaglutide, ¿verdad? Tirce también, pero no aparece nomás ahí, en tirzepatide también, pero no aparece en ese cuadro. Si miramos la guía ADA 2024 de manejo de diabetes, ven que a la glicemia, al manejo de glicemia y al manejo del peso lo sitúa en el mismo nivel de importancia, ¿verdad? Entonces, si miramos lo que es control glucémico, nos habla de muy alta eficacia y ahí tenemos los análogos del GLP-1, semaglutide, dulaglutide, también tirzepatide. Y si hablamos de alta eficacia, los demás análogos del GLP-1, si hablamos ¿será que me puedes llevar ahí? Si hablamos de control de manejo del peso, también están los de alta eficacia, que son semaglutide, tirzepatide, y eso es muy alta eficacia. Y alta eficacia, dulaglutide y liraglutide. Porque ahora vamos a elegir de qué vamos a hablar. Lo que es más importante es vamos a hablar principalmente de semaglutide y liraglutide porque es importante también el porcentaje de descenso de peso. A mayor descenso de peso, mayores beneficios para nuestros pacientes. Empecemos, ¿qué es el GLP-1? Creo que todos manejamos que es un péptido que se produce en las células L del intestino y es tras la ingesta de alimentos, que se libera tras la ingesta de alimentos. Y tiene receptores a nivel de todo el cuerpo. Y ahora van a ver por qué es tan importante que sepamos que hay receptores en muchas partes de nuestro cuerpo, porque tiene efectos a muchos niveles, tiene efectos pleiotrópicos, multisistémicos. Estos son, y a nivel de fármacos, los agonistas del GLP-1 son fármacos que están aprobados para el tratamiento de la diabetes y también algunos para el tratamiento de la obesidad. Se pueden clasificar según su estructura química en análogos del exenatide o análogos del receptor, o si son de acción corta o acción larga, o si son agonistas selectivos del GLP-1 o del GLP-1 y el GIP, o GLP-1 glucagón o el triple agonista, pero nosotros nos vamos a centrar en los agonistas del GLP-1. Esta es la lámina clásica de los efectos del GLP-1 a nivel sistémico. Son demasiados los efectos, así que voy a citar algunos. A nivel del cerebro hablamos de neuroprotección, disminución del apetito, aumento de la saciedad. A nivel del estómago reduce el vaciamiento gástrico. A nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina. A nivel del hígado, tejido adiposo y músculo disminuye la insulinoresistencia, aumenta la captación de glucosa. Y a nivel del corazón hablamos de cardioprotección y de mejora de la función cardíaca. Realmente les puse esto no para leer, sino para que vean que el efecto de estos fármacos es a nivel sistémico. Hablamos a nivel pulmonar, renal y muchos otros que por el tiempo no vamos a poder nombrar todos. Pero dentro del contexto de la diabetes, que es lo que estamos hablando, lo primero que vamos a hablar es el control del peso del paciente. Y hay una variabilidad en la pérdida de peso según el análogo del GLP-1 que
que agarremos, que utilicemos, todos son positivos en lo que es descenso de peso, pero el que mayor impacto tiene, como ven ahí, es el Sustain, que que se usó semaglutide. Y vamos a hablar de acá de liraglutide y semaglutide. Este es un estudio con liraglutide, el estudio SCAL, de 846 pacientes, donde el objetivo primario era evaluar la pérdida de peso. Estos pacientes tenían un índice de masa corporal de 37 y una hemoglobina glicada en promedio de 8, en promedio de 37 de índice de masa corporal y en promedio de hemoglobina glicada de 8. Y a las 56 semanas pueden ver que el grupo placebo perdió 2%, el grupo liraglutide, que usó 1.8 miligramos, que es la dosis que usamos para diabetes, perdió 4.7%, y el grupo liraglutide 3 miligramos, que es la dosis que usamos para obesidad, perdió 6% de peso a las 56 semanas. O sea, también vemos que a mayor dosis, mayor descenso de peso, ¿verdad? Y si vemos el porcentaje de los pacientes que redujeron por lo menos el 5% de su peso, el grupo liraglutide, 54% de los pacientes por lo menos redujeron el 5% de su peso versus el 21% que tenía placebo. Este es el estudio con semaglutide, que es el estudio STEP 2, donde eran pacientes, 1.200 pacientes con diabetes y obesidad, sobrepeso u obesidad. En promedio tenían un índice de masa corporal de 35, una glicada de 8. A las 68 semanas, el grupo placebo había perdido 3% de descenso de peso. El grupo que usó semaglutide 1 miligramo, que es la dosis que se usa para diabetes, perdió 7% de peso. Y el grupo que usó semaglutide 2.4 miligramos, que es lo que usamos para obesidad, perdió 9,6%. Si miramos el gráfico de al lado de barras, por lo menos los pacientes que hayan perdido por lo menos el 5% de su peso, el grupo semaglutide, el 68% de los pacientes que usaron semaglutide 2.4 miligramos perdieron por lo menos el 5% de su peso versus el 28% del grupo placebo. Bueno, ya hablamos del peso, ahora tenemos que hablar del control glucémico de estos pacientes. Este es una lámina donde muestra todos los estudios LEAD, que es los estudios de liraglutide en pacientes con diabetes, donde el objetivo primario era evaluar el descenso de la hemoglobina glicada, y liraglutide 1.8 es la barra en negro, como ven es la que más descenso de hemoglobina glicada produce en comparación con los otros con los que se comparó, pero elegí el estudio LEAD 3 porque este es donde se usó liraglutide en monoterapia. O sea, se comparó liraglutide con glimepirida, ¿verdad? 746 pacientes, 52 semanas, ellos en promedio tenían un índice de masa corporal de 33 y una glicada de 8. Y ven que glimepirida produjo un descenso de la hemoglobina glicada de 0,5%, liraglutide 1.2 produjo 0.8% y liraglutide 1.8 miligramos produjo 1.14%. Este es el estudio Sustain 1, que es con semaglutide, ¿verdad? Donde eran pacientes con diabetes, 388 pacientes, en promedio tenían una glicada de 8, un índice de masa corporal de 32, y a las 30 semanas se comparó placebo, semaglutide 0,5 y semaglutide 1 miligramo, y a las 30 semanas el grupo placebo prácticamente no redujo la hemoglobina glicada, el grupo semaglutide 0,5 redujo 1.45% la glicada y el grupo semaglutide 1 miligramo redujo 1.5% la hemoglobina glicada. En comparación de todos los Sustain en promedio, 8.400 pacientes con diabetes, semaglutide 0,5 reduce 1.2 a 1.5% la hemoglobina glicada y semaglutide 1 miligramo hablamos de 1.5 a 1.8%.
Este es el Sustain 10 que compara los dos fármacos que estamos hablando, semaglutide y liraglutide. Ven que liraglutide llega al descenso de la hemoglobina glicada en 1% y semaglutide 1.7%. Este es un comparativo de todos los agonistas con las dosis que se usan en diabetes para ver el promedio descenso de peso y la hemoglobina glicada, y obviamente entre esos, digamos, los que más resaltan son liraglutide, dulaglutide y semaglutide. Entonces ya hablamos de bajar el peso, bajar la glucemia, pero como ya habló el doctor Escalada, eso no es todo en estos pacientes. O sea, tenemos que abordar también las comorbilidades que trae este paciente: dislipidemia, riesgo cardiovascular, enfermedad renal, ¿verdad? Enfermedad del hígado graso, trastornos del sueño. Y si obviamente hablamos de diabetes, tenemos que ver las complicaciones microvasculares también. Este es un comparativo del STEP 1, donde evaluaron los factores de riesgo cardiometabólico, y realmente semaglutide 2.4 mejoró significativamente todos los factores de riesgo: presión arterial sistólica, circunferencia de cintura, hemoglobina glicada, triglicéridos. En la presión arterial diastólica sí no hubo una diferencia significativa. Obviamente los pacientes que tenían un descenso de peso más del 10% tenían mayor mejoría, ¿verdad? Si hablamos de riesgo cardiovascular, este es el estudio LEADER con liraglutide, que 9.000 pacientes, donde liraglutide versus placebo demuestra una reducción del MACE reducción del riesgo relativo del MACE en un 13%. Este es el estudio Sustain 6, donde 3.200 pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, o sea, el 83% de los pacientes que ingresaron a este estudio tenían enfermedad cardiovascular establecida o ya enfermedad renal o ambas, y tuvo una reducción del MACE, reducción del riesgo relativo del MACE del 26%. Estos son todos los estudios con beneficio cardiovascular de los análogos del GLP-1, y uno de los que miramos fue el LEADER y el Sustain 6. Si hablamos de esteatopatitis asociada a disfunción metabólica, también les trajo este estudio que es de fase 2, de 320 pacientes, que incluyeron pacientes que tenían esteatopatitis no alcohólica confirmada por biopsia y fibrosis en estadio 1, 2 y 3, y el objetivo era ver que mejore la esteatopatitis sin empeorar la fibrosis, y realmente semaglutide demostró una resolución de lo que es el NASH versus placebo, pero no tuvo mejoría en la fibrosis. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, este es el STEP-HF, eran pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenían en promedio una fracción de eyección del 57%, se dividió en dos brazos, que eran los pacientes sin diabetes, 529 pacientes, y los pacientes con diabetes, 616 pacientes. A un grupo se les dio semaglutide 2.4 miligramos y a otro grupo placebo, y en promedio tenían un índice de masa corporal de 37 y una glicada de 6.8. Y ellos lo que querían evaluar era la mejoría de la calidad de vida, que se evaluó con el cuestionario de Kansas City, y evaluar el peso a las 52 semanas. Entonces, realmente fue positivo. El grupo semaglutide mejoró la calidad de vida según este cuestionario, una diferencia de 7.5 puntos, y obviamente hubo una reducción de lo que es el peso en 8.4% de diferencia con placebo. Y ahí miramos otra vez si hay diferencia entre el grupo que tenía diabetes o el grupo que no tenía diabetes, y no hay diferencias. Ambos grupos mejoraron la calidad de vida y también mejoraron en peso. También hubo una mejoría en lo que es el test de la marcha de los 6 metros.
Además, los objetivos secundarios fueron el primer evento de insuficiencia cardíaca en estos pacientes y en esto semaglutide redujo el riesgo relativo en un 63%, o sea, muchísimo. Y si es que hablamos del el primer evento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, el grupo semaglutide tuvo una reducción del 60% de estos eventos. También dijimos que teníamos que evaluar si el paciente tiene o no enfermedad renal crónica, ¿verdad? Esto de evaluar el compuesto renal ya lo traemos de los estudios cardiovasculares, donde los análogos del GLP-1, en esos estudios cardiovasculares el objetivo secundario siempre fue evaluar el compuesto renal y ahí ya teníamos mejoría de este compuesto renal a favor de los GLP-1, como pueden ver. Entonces ahí se publicó hace poco el FLOW, donde se compara semaglutide con placebo en pacientes con diabetes que tenían una glicada en promedio de 7.8, tenían un índice de masa corporal en promedio de 32 y tenían un filtrado en promedio de 47 y un índice de albúmina creatinina de 567, 3.500 pacientes, y en ellos lo que se quería era evaluar el componente renal, que es inicio de diálisis, trasplante, un filtrado menor a 15 o una reducción de más del 50% de lo que es el filtrado o muerte por causa cardiovascular o renal. Y semaglutide redujo el riesgo relativo del compuesto renal en un 24% versus placebo. Y algo también que se demostró es que disminuye el empeoramiento del filtrado renal en un 1.16 ml por minuto por metro cuadrado al año. Entonces ahí semaglutide pasa a ser uno de los pilares de lo que es la enfermedad renal crónica con diabetes. También la apnea obstructiva del sueño tenemos que evaluar en estos pacientes, una de las comorbilidades que pueden estar presentes. Este es un estudio con liraglutide, me queda un minuto así que voy a acelerar. Liraglutide que demostró disminución del índice apnea-hipopnea. Realmente estos pacientes que usaron liraglutide tuvieron obviamente descenso de peso y tuvieron menos eventos que el grupo que usó placebo. También se comparó liraglutide con CPAP versus CPAP solo y obviamente el grupo liraglutide tuvo mejoría, pero estos son estudios de pocos pacientes, como ven 90 pacientes a corto plazo, 3 meses. Pero les adelanto que está el SURMOUNT-OSA, que es con tirzepatide, que trae muchísimas mejorías en apnea del sueño, ¿verdad? Para ir terminando, tenemos que pasar de querer controlar la diabesidad, porque eso es lo que estábamos mostrando ahora, querer controlar esta enfermedad a prevenirla. Tenemos que tratar de prevenir esta enfermedad. ¿Y cómo hacemos eso? Este es un estudio que me encantó, el estudio SELEC, era semaglutide en pacientes con sobrepeso o obesidad, pero sin diabetes. El objetivo primario es evaluar el compuesto cardiovascular. 17.000 pacientes, pero de estos 17.000 pacientes, 2/3, o sea, el 66% tenía prediabetes. Y como ven ahí, la curva que está ahí, que es la progresión de la incidencia de diabetes, ven que la curva abajo es la de semaglutide y hay una reducción del 73% del riesgo relativo de padecer diabetes. O sea, con esto se logró prevenir la diabetes, ¿verdad? Entonces, termino diciendo que si la enfermedad no está establecida, podemos usar cambio de estilo de vida para prevenirla, pero si ya hay una enfermedad establecida, hay que usar medicación. Ya hablo de obesidad, ¿verdad? Porque así empiezan los pacientes. Y que la diabetes no solamente implica diabetes y obesidad, sino que implican un sinnúmero más de enfermedades, que es la que estábamos revisando, y que por eso necesitamos un manejo integral y multidisciplinario del paciente, y que evidentemente los análogos del GLP-1 son la primera línea en estos pacientes a considerar. ¿Y por qué? Y les dejo con este hexágono, que es el hexágono del semaglutide, ¿verdad? Donde se demostró que mejora la hemoglobina glicada, mejora el peso del paciente, también hay mejorías en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, protección renal y mejora el riesgo relativo de MACE con o sin diabetes.
Y siempre, porque les quiero volver a ver, les dejo una invitación, el Board de Medicina Interna en noviembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tatiana Roy. Continuamos con el simposio de diabesidad y su impacto cardiovascular con el tema inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1 juntos más allá de los controles glucémicos. El doctor Atilio Castillo es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, past president de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, director de la Escuela de Posgrado de la Unión. Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Comisión Directiva por la invitación y bueno, en los próximos minutos vamos a intentar de ver qué podemos hablar de mucho más allá del control glicémico de estos dos grupos farmacológicos que en los últimos 10 años vinieron para quedarse. Mi conflicto de interés, y esta va a ser la agenda. Tenemos que recordar también, digamos, que tanto los inhibidores SGLT2 como los agonistas, los efectos van mucho más allá de lo que es la acción diabetológica, o sea, de su acción antidiabética. O sea, por eso que muchas veces inicialmente éramos nosotros los primeros en recibir estos pacientes para medicarla, ¿verdad? Y la amplia gama de perspectivas hace que hoy vaya mucho más allá y vaya mucho más allá de diabetes, mucho más allá de la cardiología, mucho más allá de la nefrología y sea medicamento que el médico general tiene que saber manejar. Sabemos algunas cositas sobre los inhibidores SGLT2 que mejoran el control metabólico, que también produce una pérdida de peso más o menos hasta el 3%, que modulan la inflamación de los tejidos, cualquier tejido, que tiene un punto muy importante en el impacto renal y cambió la evolución inclusive, ¿verdad? Y también, por supuesto, el impacto que tiene a nivel del metabolismo de la glucosa. Y se quedó colgado ahí. Con respecto a los GLP-1, básicamente, aparte de lo que ya había dicho, Tati, bueno, facilitan la pérdida de peso, que es una de las cosas que más llama la atención. Muchas veces nuestros pacientes vienen por eso, más que por la diabetes. Aparentemente tienen una protección sobre las células beta, porque tienen que saber que las células beta casi no van a apoptosis, sino sinceramente las células beta van a una desdiferenciación de las células beta y que hoy podemos volver a inclusive reanimarlas. O sea, como yo les suelo decir, las células beta no estaban muertas, estaban de parranda realmente y tiene un impacto muy importante en la reducción de la neuroinflamación y van a ver que dentro de poco también los neurólogos van a comenzar a usar todo este grupo de fármacos. Ahora bien, ambos, ¿verdad? Teníamos que ver qué impacto tiene a nivel también de eventos cardiovasculares mayores, fundamentalmente en la mayoría en pacientes con diabetes. Si nosotros evaluamos los efectos de ambas drogas, y ahí vemos que cada uno tiene efectos en diferentes lugares, pero también vemos que cada uno de ellos sumados tienen efectos muy importantes, que son, por ejemplo, vamos a ver si hacemos esto, que es en la reducción de la grasa pericárdica. El doctor ya había dicho que era muy importante evaluar el epicardio y ver si hay grasa pericárdica. Entonces, ambos tienen un efecto sobre la reducción de la grasa pericárdica. Eso nos va a llevar fundamentalmente en el futuro a tener que pedirle a nuestro ecocardiografista mirar grasa pericárdica o bien nosotros mismos probablemente como el quinto elemento de la semiología, la ecografía. ¿Qué más tenemos con respecto a ambos producen pérdida de peso? Los inhibidores, más o menos un 3%, hasta un 5%, y los agonistas GLP-1 que vemos que pierden 5, 10, 15, 20, y hay grupos respondedores que pierden más del 20%. ¿Qué más tenemos en conjunto? La insuficiencia cardíaca, muy importante, tanto la insuficiencia cardíaca preservada como la reducida. Tienen que recordarse que cuando hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, no solamente hacemos el diagnóstico de un síndrome, estamos hablando de pronóstico del paciente. La insuficiencia cardíaca tiene una alta mortalidad y muchas veces decimos nada más una insuficiencia cardíaca no más y es mucho más severa que muchas otras patologías. ¿Qué más vamos a encontrar con respecto a este efecto cardiometabólico de las drogas? Y fíjense que tienen también un efecto muy importante en la disminución de la inflamación, de la hipertrofia y de la fibrosis cardíaca. ¿Y qué más tenemos si tenemos el efecto metabólico de ambas? La reducción del remodelado cardíaco de este grupo de fármacos. O sea, vemos que hay varios elementos en conjunto y también tiene un impacto en la protección de la vasculatura periférica. No se olviden que si vemos un paciente coronario, no se olviden de mirar las carótidas, no se olviden de mirar las piernas, porque esto va todo en conjunto. Entonces, ¿qué vemos? Y bueno, los inhibidores
tiene un impacto muy importante en la función renal, podemos inclusive a veces normalizar la función, tiene efectos hemodinámicos muy importantes. Y si nosotros le vamos sumando los agonistas, que tienen un efecto fundamentalmente en la aterosclerosis, sobre el nivel de lípidos, vemos también el impacto que tiene en el exceso de peso por mejorar la saciedad y disminuir el vacío gástrico, produce un efecto muy importante sobre el efecto inflamatorio y ya habíamos visto que es neuroprotectivo. Y juntas son mucho más beneficiosas, reducen la glucemia, son capaces de disminuir los eventos cardiovasculares, ¿verdad? Incrementan la sensibilidad a la insulina, hacen que el paciente baje de peso, promueve mejor la naturaleza y tiene un impacto a nivel renal y por supuesto también tiene un impacto interesante en el descenso de la presión arterial. Acá le presento a Juana. Juana es una persona divorciada, jubilada, que cobra su salario por suerte, tiene 3 nietos que siempre la visitan. ¿Por qué? Porque ella tiene pileta en la casa, eso es muy importante, ¿eh? El abuelo no tiene pileta, no es visitado por los nietos de nuestro país. Ella es muy activa, ¿sí? Camina todos los días y en el verano también hace natación. Tiene 65 años, pesa más o menos 87 kilos, 1,58, su índice de masa casi 35, una glucemia de 140, hemoglobina 7,6, toma telmisartán 80, AMLO 10. Por la ecocardio tiene una disfunción diastólica, tiene una dispilea mixta, está tratada con pivastatina, hasta 2 miligramos por día, y su pérdida de proteínas es de 250 miligramos por gramo o 250 miligramos a 24 horas, que es lo mismo, y actualmente recibe metformina 2 gramos al día y está con linagliptina 5 miligramos por día. Algunos puntos que ya hablamos, los estudios pivotales de los inhibidores SGLT2 y agonistas. Vamos a pasar rápido esto para recordar, para hacer memoria. El estudio que vino a abrir las puertas y cambiar el mundo de la diabetología, de la cardiología y probablemente de la nefrología y probablemente mucho más, que es EMPA-REC de 2015, ya tiene 15 años. Después vino el estudio con dapaglifosina, que también fue apoyando al grupo de fármacos. Después apareció el de más estudios, después vino la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Vemos viendo cómo el grupo de inhibidores GLT2 va a tener impacto en diabetes, o sea, todo lo que es metabolismo, todo lo que es cardiología y todo lo que es nefrología. Y el último estudio con empaglifosina también publicado, como se dan cuenta, siempre en la misma revista. Y con respecto al grupo de GLP-1 también, recordar algunos, ¿verdad? El semaglutide en diabetes tipo 2, el impacto a nivel, digamos, de los puntos cardiovasculares, con respecto al tema de peso, y también con impacto, por supuesto, a nivel cardiovascular en pacientes sin diabetes y, por supuesto, también a nivel renal, estudio FLOW, que van a hablar en la próxima charla, ¿sí? Entonces, vemos, y para hacer un resumen nada más, fíjense el EMPA-REC. Este es un estudio clásico y básicamente el primero en este grupo, ¿verdad? Fíjense, promedio de edad 63 años, 8,1 de hemoglobina glicosilada, 300 miligramos por gramo de pérdida de proteínas, y algo muy importante, más del 80% estaba usando estatinas y casi el 80% estaba usando un IECA. Esto hace que este estudio haya cambiado. Para los que tenemos más de 30 años, o más de 50 en algunos casos, en el año 1994 apareció el estudio 4S, el estudio con simvastatina. Ese estudio, apenas 5% tenían diabetes. Y teníamos que saber, para los católicos, como el Padre Nuestro de ese estudio. Después apareció el estudio HOP con ramipril. Allí había más pacientes con diabetes, casi 40 pacientes con diabetes. Pero fíjense por qué EMPA-REC cambió el mundo. Porque este era un grupo que casi el 80%, o sea, 8 de cada 10 ya tenían estatinas, que aprendimos a usar en 1994, y ya tenían un IECA que aprendimos a usar a partir del año 2000 más o menos, ¿sí? Entonces, 20 y pico años después aparecen estos estudios, y fíjense el impacto que tuvo en los MACE. Era 14% de disminución, 38% de disminución de muerte cardiovascular, y 32% de muerte por cualquier causa, ¿sí? Bajaban la presión sistólica, fíjense, 5 milímetros, y bajaban la hemoglobina glicosilada de 0,5 a 0,6%. O sea, y fue un estudio que siguió más o menos 2 años. Esto cambió el mundo y hizo que nosotros, los diabetólogos, en ese momento nos pongamos tan contentos y pasamos a ser la estrella del manejo de la enfermedad cardiometabólica, y los cardiólogos enseguida se pusieron atrás nuestro. Después este estudio muy importante, el EMPEROR REDUCE también, fíjense, más de 500 centros, 20 países, falla cardíaca clase 2 a clase 4, fracción de eyección menos de 40%. ¿Y qué impacto tuvo? 10 miligramos nada más EMPA, fíjense, menos hospitalización en un 25%, 30% menos muerte cardiovascular, y también tuvo un impacto en cómo, fíjense a nivel renal, cómo mejoró, hizo que el filtrado glomerular caiga más lento. El grupo placebo cayó 2,2
por minuto por 1.73 y el otro con EMPA 0.5. Frenó la caída del filtrado, muy importante, ¿verdad? Entonces los nefrólogos también levantaron la oreja. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto. Y con insuficiencia cardíaca preservada. Los cardiólogos clásicos no reconocían la insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Hoy ya por suerte sí. 50% es con fracción disminuida, 50% preservada. Fíjense también, casi 6.000 pacientes eran también con obesidad. Y fíjense los puntos de hospitalización. En el grupo, digamos, en el grupo que usó EMPA hubo una disminución del 21% menos de hospitalización por falla cardíaca. Y si vemos de vuelta el impacto que tuvo en disminución de la internación como punto secundario y cómo también frenó la caída de la función renal. ¿Qué más tenemos con respecto a esto? El DAPA-CKD, el DAPA-CKD que demostró, a ver si tiene que ir para atrás, bueno, no importa, se puede ya. Ahí está. El DAPA-CKD que fue casi, fíjense, 20 países, 62 años de promedio de edad. Fíjese la proteinuria, 950 miligramos de proteinuria, 97% usando IECA-OARA, ¿verdad? Diabetes tenía casi el 70% y en los impactos, de vuelta, sobre los MEIS, casi 40% de disminución, y si vemos la hospitalización y muerte cardiovascular total también hubo una disminución, un estudio de casi más de 2 años. Y después ya entramos en el grupo de los agonistas, eso está en 6, fíjense, de vuelta, edad 65 años. ¿Qué significa eso? Que podemos usar en gente grande y nuestra población va aumentando. ¿Sí? La doctora Tati le mostró la prevalencia de obesidad y de diabetes en Paraguay, pero tienen que recordar que ese estudio tiene un gran sesgo. Se hizo solamente hasta 69 años de edad en nuestra última encuesta. Y la población paraguaya, según revisé, casi 25% de la población paraguaya está por encima de esa edad. O sea, 1 de cada 4 paraguayos tiene más de 65 años de edad. ¿Sí? Entonces es muy importante saber que este estudio también tiene un impacto en esa población. Un índice de masa de 33, una hemoglobina casi 9, y ahí vemos de vuelta que el impacto fue muy importante, 26% de los MEIS y sobre todo por disminución de accidentes cerebrovasculares no fatales, ¿verdad? Y 26% por disminución de infarto. Muerte cardiovascular no hubo diferencia, pero el impacto fue bastante importante. ¿Cuál es otro de los estudios? Y bueno, el STAT-1, que fue para obesidad, ¿verdad? Fíjense que fue capaz de bajar más o menos 15% de peso, en un promedio, a 2.4, dosis bastante ya alta, en peso, ¿verdad? Casi 14%. Sabemos que hay un grupo que responde más y otros grupos no. Si nosotros nos fijamos, bajó básicamente 0.5 la glicada y, digamos, hubo gente, más de 15%, inclusive un grupo bastante importante de pacientes que bajó, ¿sí? Comparando placebo, solamente 2. Entonces, estamos viendo cómo vamos actuando sobre varios puntos de doña Juana. Y si vemos estos pacientes con falla cardíaca preservada, también el estudio ha demostrado que hubo beneficio en el grupo con una fracción de eyección por encima de 45% en pacientes con diabetes con hemoglobina glicosilada por debajo de 10, pero con un índice de masa por encima de 30. Fíjense que también casi 10 kilos de peso fue el descenso en este grupo de pacientes. Y si vemos también la parte renal, vino a contribuir a lo que ya nos demostraron los inhibidores GLT2 y vemos cómo semaglutide también fue capaz de bajar hasta en un 24% los endpoints primarios en falla renal, fue capaz de bajar la muerte por un 20%, ¿verdad? Y es bastante importante, un estudio de casi 3 años y vemos que fueron incluidos en los estudios pacientes con una pérdida de proteína de 300 hasta inclusive 5.000 por día. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hay más allá del control glucémico? Y si hablamos de la combinación, porque todos estos estudios fueron aislados. Y si usamos juntos, y fíjense, si usamos juntos, ¿qué podemos encontrar? Tenemos impacto en falla cardíaca, en obesidad, en accidentes vasculares, en falla renal, en enfermedad hepática metabólica. Y ahí no voy a hablar porque ya le viene el fondo del doctor Fernando Obril, que nos va a ilustrar probablemente en estos días sobre la enfermedad hepática metabólica, ¿verdad? Entonces vemos que cada uno tiene un impacto, uno más que otra, ¿verdad? Pero que finalmente, juntas, tienen impacto sobre los oncoprimarios, sobre muerte cardiovascular, sobre infarto o miocardio, sobre mortalidad total. O sea, no solamente que vamos a mejorar calidad de vida, sino también vamos a prolongar la vida de nuestros pacientes.
Pero no solamente eso, hay estudios que han demostrado que usando juntos son capaces de producir una remisión farmacológica de la diabetes hasta en el 50%. Esto es una publicación de este año, del 2024, donde usando juntos un inhibidor con un inhibidor de SGLT2 más un agonista, puedo producir la remisión farmacológica de una población con diabetes. Esto es un estudio italiano. ¿Qué más? Este es un estudio viejo, el Duration 8, con Exenatide y con DAPA, donde demostró que podemos bajar, digamos, juntas. Fíjense, en todos los grupos yo puedo bajar de peso. En el grupo que tiene menos de 25, puedo bajar un 2%. A mayor peso, mayor efecto con respecto al peso. Si yo evalúo presión arterial sistólica, fíjense que en el grupo que tiene una sistólica por encima de 140, puedo bajar inclusive 5.5 la sistólica juntando. ¿Qué más nos demostraron? También con respecto a si usamos juntos, vemos acá los renales, vemos beneficio. Y acá también vemos, si comparamos solamente agonistas GLP-1 versus la combinación, vemos, al final sería a mi derecha, vemos que si le agregamos un inhibidor de SGLT2 a una agonista GLP-1, puedo bajar 30% más los primarios de este grupo. ¿Sí? El primer grupo, vemos arriba, digamos, la referencia es 1, pero si yo le agrego al GLP-1, le agrego un inhibidor, puedo bajar un 30% más los puntos finales. Y si yo a un inhibidor de SGLT2 le agrego un agonista, fíjense, puedo bajar 29% más. O sea, los estudios nos están mostrando que sumado un agonista GLP-1 más un inhibidor, puedo encontrar beneficio. Acá vemos cómo en la curva de Kaplan-Meier al año se comienza a abrir la suma de los dos fármacos y esa curva se sigue despegando al cabo de 5 años. O sea, los beneficios van mucho más allá. ¿Sí? Este es un grupo de casi 7.000 pacientes. Y si nosotros al agonista GLP-1, al inhibidor SGL, le agregamos un agonista, también vemos cómo la curva se abre y se abre mucho más rápida inclusive. Esta es otra muestra, un estudio cortito, estaba más de 12 meses, en el cual se comenzó de entrada en pacientes con diabetes, terapia combinada en vía real, y demostró un impacto en disminución de la hemoglobina glicosilada, disminución de peso, disminución de la presión arterial y también mejorar el perfil lipídico de nuestros pacientes usando la combinación. Y la mayoría de los estudios muestran que la terapia combinada tiene un impacto sobre los puntos metabólicos. Si nosotros usamos ambos, vemos que podemos bajar la hemoglobina glicosilada casi 1%, inclusive al sumarle baja más de peso, ¿sí? Con bastante importante, y también baja la presión arterial. O sea, tenemos un impacto que va mucho más allá del control metabólico, mucho más allá del descenso de peso, también ya un impacto a nivel de la presión, y eso va a tener un impacto en la calidad de vida del paciente. Y la terapia combinada de semaglutide con empaglifosina nos demostró que puede bajar mucho más la hemoglobina glicosilada que ambas por separada. También mejora el paciente en tiempo en rango, que el que está en rojo de la combinación, vemos que también mejora el tiempo en rango, ahora que vamos a tener ya por fin en forma legal en Paraguay el monitoreo continuo, que vamos a tener que comenzar a expedir a nuestros pacientes, vemos que mejora también. La combinación hace también que mejore la proteinuria, juntas que solas, ¿sí? En impacto bastante importante. Y también bajan más de peso los pacientes usando EMPA con semaglutide. Entonces, sabemos por separados que los inhibidores de SGLT2 van a tener impacto a nivel metabólico, bajando hemoglobina glicosilada, bajando de peso, bajando la presión, disminuyendo los eventos cardiovasculares o cardiocerebrovasculares, mejorando la funcionalidad renal y también tiene un impacto sobre estatosis hepática metabólica. Y que los agonistas GLP-1 también tienen un impacto en cada una de ellas. Y sumados, evidentemente, estamos viendo los primeros estudios que no son tan a largo plazo, pero ya están apareciendo, que sumados vamos a mejorar la hemoglobina glicosilada, el control metabólico de nuestros pacientes, van a bajar más de peso, va a mejorar la presión arterial, menos internación por falla cardíaca, menos muerte cardiovascular, menos ingreso a diálisis y, por supuesto, ojalá también que ambas tengan un impacto en el tsunami que se viene, como nosotros lo decimos, a la disfunción hepática metabólica. ¿Y qué pasó con Juana? Bueno, Juana estaba ahí y luego de 12 meses de usar EMPA 10 miligramos y con semaglutide a 1 miligramo, Juana luego de 12 meses bajó su índice de masa a 29, su glucemia a 110,
su hemoglobina glicosilada bajó de 7.6 a 6.4 y su pérdida de proteína mejoró a 60 miligramos por gramo. Y ahí está Juana hoy día, fíjense, está espléndida Juana, ¿verdad? En un año. Entonces, ese es el impacto que nosotros podemos tener en nuestros pacientes. No solamente en los pacientes jóvenes de 40 a 50, sino en los pacientes de mayor edad. Y bueno, la diabetes tipo 2 hoy ya no es una sola enfermedad centrada en la glucosa. Tenemos que olvidarnos de ese paciente que solamente nos enloquecíamos por bajar la hemoglobina glicosilada en 7, ¿verdad? Tenemos que identificar a los pacientes con riesgo cardiovascular, con falla cardíaca, sistólica o diastólica, con enfermedad renal crónica, iniciando. Y no solamente quedarnos con el filtrado, tenemos que evaluar la proteinuria de nuestros pacientes. La siguiente charla va a ser mucho proteinuria probablemente, y probablemente el inicio de terapia combinada, comprobada, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada o está el objetivo de individualizado de cada paciente, es probablemente la terapia del futuro. El esfuerzo de todos nosotros y de toda la comunidad debe estar dirigido a largo plazo y las acciones sinérgicas de estos dos grupos, que no solamente son grupos que cambian la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Son estrategias con mucha innovación y que debemos utilizar no solamente en el ambiente cardio, reno, yo creo que es cardio, reno, hepatometabólica probablemente en nuestros pacientes, y tenemos que verle así al paciente que ya en nuestra consulta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para nuestros expositores? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por las ponencias geniales realmente. Quiero hacerle una preguntita nomás, como estuvimos hablando mucho sobre el uso de semaglutide y poco a poco nos damos cuenta de más beneficios y también tener en cuenta cuáles son los cuidados en el paciente con semaglutide. Un artículo interesante que salió hace poco en el JAMA dice que el semaglutide en nuestros pacientes, principalmente en los diabéticos, aumenta notablemente la neuropatía isquémica anterior óptica. Y mi pregunta es, nosotros tenemos la costumbre y la enseñanza de todos los años tenemos que verle al paciente el fondo de ojo, tenemos que hacerle. Ahora, si usa semaglutide, ¿qué opinan? ¿Deberíamos insistir más en eso? 2 controles al año. Deberíamos evaluar si es que presenta o no ya una patología óptica al paciente con diabetes, suspender, disminuir la dosis, que por ejemplo, ahí va la pregunta para cualquiera de los expositores. Gracias, Alía, por la pregunta. Si bien es cierto, esa publicación del JAMA creó que la publicación no solamente salga en el JAMA, sino hasta en el Extra de Paraguay, ¿verdad? Es un estudio que tiene muchos sesgos, ¿verdad? Y tiene un off-radio muy amplio, entonces no se le puede echar toda la culpa a semaglutide. Entonces, lógico, probablemente vamos a tener que, si usamos semaglutide en un paciente conocido con diabetes, probablemente hay que ver cómo estaba el fondo de ojo previo. Y yo creo que, no sé pero nosotros la experiencia con ese tipo de lesiones isquémicas prácticamente no lo tenemos capaz por una cuestión de, o nuestros retinólogos no ven, o no nos informan, pero nosotros prácticamente no hemos visto ese tipo de lesiones, ¿verdad? Pero básicamente todos los comentarios con respecto a esa publicación hablan de que su off-radio era muy grande y que es una asociación, no una causa. Y probablemente, bueno, pedirle a nuestros retinólogos que miren más. Y también creo que el año que viene vamos a tener los resultados del FOCUS, que nos va a dar también un panorama más objetivo, digamos, del uso de semaglutide y la retinopatía, ¿verdad? Mientras tanto, yo lo que hago con los pacientes es pedirle previamente el fondo de ojo y después de ahí voy viendo con qué frecuencia, inclusive si estás en una unidad, yo en el hospital militar, por ejemplo, le conozco a los oftalmólogos, de repente haces una comunicación para ver si es que... Pero por lo general en el plan ya te ponen ellos a cada cuánto le quieren ver, ¿verdad? Bueno, mira, te quiero hacer una pregunta, doctora. Me pareció muy interesante en la conversación previa a la charla, cuando estuviste haciendo un comentario de que así como... Una acusación.
una acusación de que las glifosinas han saltado la cerca hacia el mundo cardiovascular. Me dijiste la acusación que vas a comentar y ¿por qué pensás eso que estuviste diciendo? Bueno, previamente estábamos hablando con el doctor y le dije, los cardiólogos ya nos robaron el inhibidor del SGLT2 y ahora nos van a robar el análogo del GLP-1, le dije, ¿verdad? Pero obviamente es en base al estudio que yo les mostré, que es el STEP, pero el doctor les va a hacer el comentario que me hizo. Bueno, realmente el STEP es un estudio que la autora presentó brillantemente, como ustedes van a ver, semaglutide. Crea un debate muy interesante. Si lo que disminuye realmente el riesgo absoluto, ¿verdad?, en esos pacientes, el efecto cardiovascular positivo, ¿se da por el efecto metabólico de la droga o realmente es solamente el impacto de la disminución de peso y todo lo que eso debate? ¿Qué pensás puntualmente al respecto? Justamente en ese estudio hay una lámina que es espectacular, pero realmente no puse porque el tiempo, donde explica que es un círculo, ¿verdad? Todos los efectos del semaglutide en la insuficiencia cardíaca por el descenso de peso y después los beneficios que no son por el descenso de peso. Entre ellos, por ejemplo, la disminución de la inflamación, ¿verdad? ¿Sí? Y otros efectos, creo que menos aterosclerosis, no recuerdo bien todo, pero es muy interesante, ¿verdad? La verdad que es un fármaco combinado que tiene muchas opciones, ¿verdad? Si no hay otra pregunta, quisiera hacerle un comentario también con el doctor Atilio. Estuvimos charlando recién y como me presenta siempre estudios viejos de una semana o de 24 horas de que se fueron publicados, me acaba de presentar un estudio súper viejo que tiene 1 hora de publicado. ¿Quieres hacer un comentario al respecto? No, hoy salió publicado hace un ratito que el tirzepatide en fase 3 en pacientes con falla cardíaca, el ENCOM fue de una disminución de 38% de impacto. O sea, estamos probablemente en una era de evolución, no solamente en el tema del peso, pero yo creo que, y bueno, después vamos a hablar, yo creo que el punto clave es en la disminución del tejido adiposo ectópico, ¿verdad? O sea, sabemos que ese tejido adiposo ectópico, si yo bajo de peso, baja mi grasa pancreática, baja mi grasa epicárdica, ¿verdad? Y evidentemente ese tejido adiposo ectópico es muy inflamatorio, ¿verdad? Entonces el efecto es, o sea, bajo de peso, baja mi grasa y por supuesto que baja mi inflamación. Y eso probablemente sea lo que te da el impacto que hoy vemos con los GLP-1 y que probablemente vamos a ver con los agonistas duales, ¿verdad? Y que también vemos con los inhibidores SGLT2, que también vemos que los inhibidores SGLT2 bajan, sobre todo vemos hay efectos importantes a nivel de bajar la grasa, los triglicéridos intrahepáticos, y eso también tiene un impacto no solamente por los efectos que solemos ver de la natriuresis, que por eso los inhibidores, sino también evidentemente también tiene un impacto antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, el futuro nos van a decir, y yo creo que es una combinación, ¿verdad? Y evidentemente la terapia dual o triple terapia va a ser el futuro. Así como en hipertensión, hoy usamos de entrada biterapia, ya nadie usa monoterapia, o solamente los super especialistas en hipertensión usan monoterapia. Probablemente en este mundo de la diabetes y todo lo que es la parte cardio, reno, hepatometabólica, va a implicar que tengamos que actuar sobre varios mecanismos fisiopatológicos, y ahí hay que darle de vuelta la razón a Ralph de Fronzo, ¿verdad? Que él dice que la monoterapia no hay que usar, que hay que usar probablemente, y hay que actuar sobre los diferentes mecanismos fisiopatológicos de nuestros pacientes, y probablemente el futuro va a ser fenotipar al paciente. O sea, tenemos que saber qué fenotipo de diabetes tiene, qué fenotipo de falla cardíaca tiene, qué fenotipo de obesidad tiene o qué fenotipo de problema renal tiene, para poder darle la medicación que le va a mejorar calidad de vida y que va a evitar la muerte y mortalidad a nuestro paciente. Justo que estabas hablando de fenotipos, algo que me gustó de tu charla es sacar ese concepto de obesidad metabólicamente sana, ¿verdad? Realmente es un término que hay que desterrar profundamente de todo lo que es la práctica médica diaria e inclusive desterrarlo de las aulas en las facultades, ¿verdad? Porque no existe el obeso metabólicamente sano en la práctica. Una persona si existiese como entidad sería una etapa de transición hacia la patología, ¿verdad? ¿Y qué no es la medicina? Una ciencia actualmente de
prevenir, no de curar, ¿verdad? Entonces es un término poco feliz que debería de desaparecer del léxico de todo, ¿verdad? Con relación al new paper del doctor, lo escucharon aquí, en este congreso, ¿verdad? Ya la doctora tiene una pregunta. Sí, buen día. Con respecto a ese punto que acabas de mencionar, doctor, justamente recibimos a nuestro paciente, ¿verdad?, con un índice de masa corporal inclusive por encima de 30 ya, ¿verdad?, pero que los números, el laboratorio, maravilla, glicemia menos de 100, una glicada menos de 5, puede ser 5 también, ¿verdad?, lo que sea. Colesterol, triglicéridos, espectacular, no están altos los triglicéridos. ¿Qué le podemos pedir para justamente desterrar? Porque ella viene generalmente, o sea, más frecuentemente esa mujer posmenopáusica, ¿verdad?, porque es la que va con más facilidad, digamos, al consultorio para su chequeo. Viene ella orgullosa justamente por, mira, doctora, yo estoy gordita, pero estoy sana. Bueno, ¿qué le puedo pedir entonces para arrancar justamente buscando esos ya cositas, ¿verdad?, ocultas que están justamente para investigar más, ¿verdad?, ahondar su riesgo, buscar sus riesgos? Excelente pregunta y brillante pregunta. Bueno, ahí nace un concepto que se llama riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo que no va por los factores típicos, ¿verdad?, como obesidad, sobrepeso, LDL, presión arterial, sino son aquellos riesgos que uno lo determina a partir de ciertos parámetros puntuales. En ese caso puntual, como lo hemos visto en la charla de los doctores y también lo que he mencionado, el obeso es una persona inflamada, tiene un proceso inflamatorio sistémico. En ese contexto, el PCR ultrasensible ha logrado beneficios muy interesantes en términos pronósticos. También tenés, por ejemplo, otra opción que es la grasa epicárdica, como lo dijo el doctor, en la ecocardiografía, que tiene un valor, un predictivo mucho menor al PCR ultrasensible, y también pudiéramos utilizar, pero en un medio no muy, digamos, masivo, que es el dosaje de la interleuquina, ¿verdad?, que la verdad que es muy privativo desde el punto de vista económico. Y bueno, te diría también que el dosaje de ApoA y ApoB, que están presentes en todas las formas de lipoproteínas transportadoras, ha aportado muchísimo en términos de predicción del riesgo residual. Una ecografía abdominal también podría ser, buscando esteatosis hepática. Bajo ese punto, una de las cosas que dijo el doctor Atilio muy recientemente y me parece muy práctico, es que el depósito de grasa siempre va a generar un foco inflamatorio dentro del cuerpo. Y ese foco inflamatorio nos va a pasar la boleta en términos de disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial va a generar una cascada que nos va a conducir hacia el cauce común, que es la enfermedad cardiovascular. Demostrar, ya sea con la angiotomografía y el score de Agatston, que está muy accesible últimamente, el depósito de calcio a nivel de las coronarias, demostrar la inflamación con el PCR ultrasensible, demostrar el depósito de grasa a nivel hepático, el depósito de grasa en el caso de las mujeres a nivel de las caderas, ¿no?, y a nivel de los hombres, a nivel de la famosa pancita que fortalece el machismo, ¿verdad? Nos da una idea muy, pero muy acabada de dónde estamos parados en términos de riesgo cardiovascular en el paciente, comilla, guiño, guiño, obeso metabólicamente sano. Un comentario nomás. Yo a veces le suelo pedir, le hago el cálculo nada más de su índice de glucosa y triglicérido, que es multiplicar la glucosa por triglicérido y IO2, y que te muestra en cierta manera si hay o no hay resistencia a la insulina sin pedirle otra cosa rara. Y yo creo que lo que viene para quedarse también es el quinto elemento semiológico, que es la ecografía en el consultorio. Buscar con una ecografía de bolsillo probablemente en el futuro, mirarle si hay grasa pericárdica, mirarle si hay grasa renal, mirarle el músculo a ver si ya no hay sarcopenia.
Entonces, son elementos que van a sumar, sin aumentar mucho los costos de nuestros pacientes, esa evaluación. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo la semiología de 1945, ¿sí? Tenemos que formarnos para el futuro. Yo creo que la ecografía en el consultorio va a ser un elemento muy importante para todos los pacientes, inclusive para el delgado, porque tenemos un porcentaje, la doctora mostró, no me acuerdo quién, el doctor creo que mostró que a partir de un índice de masa de 20 comienza a aumentar la diabetes, ¿sí? Y yo mañana había presentado unos números en la población paraguaya y que se van a sorprender en la cantidad de pacientes con diabetes que no tienen obesidad. ¿Me permite una pregunta más? Doctora, desde el mundo de la cardiología, mirándole y ya con los dientes afilados para echarle dientes a la semaglutide, ¿verdad? ¿Cuál sería en la práctica, y si existe algún trial o algo que me puedas comentar respecto, doctora Tilio también, de lo que sería la diferencia farmacocinética, farmacodinamia en lo que es la semaglutida por vía oral versus subcutánea? Bueno, y están los estudios Pioneer que hablan de semaglutide vía oral. En descenso hemoglobina glicada, yo creo que sí, de los factores cardiometabólicos también. No vi todavía en insuficiencia cardíaca, no sé, profe, ¿verdad? Pero, y semaglutide vía oral para descenso de peso, que es el, ¿cómo se llama? Oasis. Eso todavía no está aprobado, 50 miligramos vía oral. Pero creo que es prometedor el impacto del descenso de peso también, de repente para esos pacientes que no quieren inyectarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero creo que cuando se compara es mayor el descenso de peso con semaglutide subcutáneo que vía oral. O sea, tiene diferencia. El tema es que también ahora mismo hay estudios con sema con dosis de 7.2 miligramos. O sea, 7.2 miligramos, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y hoy día el tema de sema vía oral, bueno, hay que tomar todos los días, hay que tomar en ayunas. El costo también hace diferencia, por lo menos en nuestro país es bastante importante, ¿verdad? Y a veces el paciente prefiere aplicarse una vez a la semana. Entonces, eso hace la diferencia con respecto a eso, ¿verdad? Pero otra cosa no. El tema que es peptídico y la degradación, ese es el tema. O sea, y todos esos cuidados que dijo el doctor en ayunas, que espere. Hola, ¿qué tal? Gracias, chicos, por su presentación. Bueno, estamos viviendo un momento revolucionario con respecto a calidad de drogas, trial, evidencia. Y nosotros los nefrólogos también estamos muy acoplado en todo lo que es esto que yo es cardio-reno-metabólico, ¿no? Las evidencias cada vez son más importantes. El desafío está en cómo aplicar las terapias combinadas, ¿verdad? Y en las dosis de las drogas, cuando usamos las terapias combinadas, bien sabemos que las dosis para bajar el peso del semaglutide son diferentes, las dosis de los ISGLT2 para tener protección cardiorrenal es diferente a tener un control glicémico, los efectos colaterales que tienen cada uno de ellos y usando en forma combinada, el costo económico, la persistencia a los 90 días de tu prescripción, si cumple o no cumple. Hay muchos desafíos. Y nos estamos olvidando del finerenone, ¿verdad? Que está ahí al lado nomás, para los tres, y que ya pronto seguro lo tendremos por aquí. Entonces, esto es un desafío. En la nefropatía diabética, los tres están, no todos a la par, pero casi ya. Y como dijo Atilio, bueno, los combinados, GL intestinal y el GLP-1, hay mucha revolución. Entonces, ¿cómo llevar del Congreso al consultorio esto? Justamente desde ayer creo que el doctor Escalada le conoce al doctor Ezequiel Forte, un cardiólogo argentino, y justamente la pregunta era, ¿usamos inhibidores SGLT2 más finerenone? Y yo le preguntaba a él, ¿verdad? ¿Usamos combinado? ¿Usamos secuencial?
O usamos primero inhibidor de SGLT2 y si queda una proteína remanente le agregamos el agonista de receptores. O sea, es muy difícil. Solamente la experiencia probablemente va a hacer que podamos llevar a la práctica. Yo les suelo decir que lastimosamente los cardiólogos aprendieron a usar inhibidores de SGLT2, porque antes me enviaban todos los pacientes para que yo inicie, igual que los nefrólogos, ahora ya no me envían más, ¿verdad? Pero eso es así. Yo siempre le digo a los cardiólogos que en el año 1998, con el estudio de Steve Hafner, se quisieron quedar con la diabetología, pero no lo pudieron, ¿verdad? Entonces, esto sigue así, esto es un trabajo en equipo, y creo que las evidencias es lo que nos van a llevar a poder saber cómo iniciar, porque son medicamentos que están, digamos, hace 10 años o menos de 10 años, y estamos aprendiendo cada día más y con beneficio, y aprendemos a manejar también los efectos colaterales, los efectos adversos, cuándo poner caja quinta, cuándo poner freno de mano. Y eso solamente, yo les suelo decir, cuando veamos más pacientes y aprendamos a manejar mejor los pacientes, vamos a poder tener esa respuesta, Roger. Lastimosamente nosotros lo tenemos 30 años, todavía nos falta un poco más para responder. ¿Alguna pregunta más? Hola, buen día. Hola, Tilio, ¿cómo te va? Felicitaciones. No, un poco lo que preguntó la doctora. También algo tan sencillo como tener el centímetro para medir el índice de cintura en el consultorio y la bioimpedancia, que nos da más idea de la grasa visceral que calcular el índice de masa corporal, que a veces el índice de masa corporal no nos da idea de la grasa metabólica tóxica, que se mide a través de la bioimpedancia. No sé si acá se dispone. Sí, ese es el estudio que yo había presentado, la diferencia en la prevalencia si tomamos obesidad por índice de masa corporal solo o si simplemente le sumamos circunferencia de cintura, ¿verdad? Cambia muchísimo la prevalencia de obesidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Querés hablar más, doctor? Sí, solamente quiero dejar fe de que desde el mundo de la cardiología vamos a estar fuertemente mirando hacia la diabetes para ver qué sacan de nuevo y podemos apropiarnos. Vamos a registrar esto. Muchísimas gracias a nuestros expositores y a ustedes por su presencia.